Hola, hoy día la clase va a tratar el tema de tarificación del agua potable en Chile. Eh, la regulación del agua potable en Chile viene desde el año, la, la que rige actualmente, desde el año 88 con el DFL 70 y el reglamento de dicha ley salió el año 89. Eh, lo que vamos a ver en esta clase es primero un poco de historia, después por qué se tarifica, después cuáles son los criterios detrás de la tarificación que se persigue, qué y cómo se tarifica y algunas dificultades y preguntas que surgen del análisis. En primer lugar, un poco de historia. Eh, el año 77, es decir, hace ya 42 años, se creó el SENDOS, que es el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Esta era una empresa estatal. Después, el sector se organizó como un servicio público estatal. El SENDOS se encargaba de la operación de los sistemas sanitarios del país y el Estado financiaba las inversiones. Es decir, el SENDOS tenía que cobrar por la operación del sistema, pero las inversiones propiamente tales se hacían con fondos del Estado. El desarrollo del sector dependía en definitiva de la inversión pública y en esa época eran los organismos internacionales los que otorgaban créditos condicionados a medidas administrativas, institucionales y financieras que el sector debía cumplir. Es decir, las inversiones, si bien las hacía el Estado, lo hacía con créditos condicionados de parte de organismos internacionales. La política tarifaria tenía en esa época por objetivo el autofinanciamiento operativo y presentaba un alto grado de subsidios cruzados que en un momento más vamos a tratar como tema. Y el año 88 Sendos se dividió en varias sendos regionales que eran empresas públicas pero chiquititas, más chicas, y estas se privatizaron alrededor del año 90, diría yo, 91, por ahí. Fue un proceso en todo caso. Ahora, ¿por qué se tarifica? Lo primero es que se reconoce el carácter de monopolio de los servicios sanitarios y en general a los monopolios naturales hay que ponerles una solución de los problemas que eso implica es fijarle la tarifa. Ahora, virtualmente todos los chilenos necesitan disponer de agua potable, por eso que se tarifica. No es fácil llegar y poner precios fijados a los monopolios. Había una frase que tenía el profesor Fontaine, que era profesor de la escuela, que era para fijar tarifa y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que uno tiene cuando tiene un recurso como el agua potable? Una posibilidad, obviamente, es no cobrar. El Estado, básicamente, en ese caso, provee el servicio gratis a todos los usuarios y lo financia con recursos fiscales. ¿Cuál es la justificación? Bueno, todos los chilenos prácticamente consumen agua y todos los chilenos pagan impuestos. Se evitarían cualquier cantidad de problemas de cobranza, de costo de los medidores, cálculo de tarifas, etc. Ahora, obviamente, eso puede ser una ventaja, pero eso tiene problemas bastante serios, como que habría injusticia entre los usuarios, afectándose el principio de equidad. Ahora, ¿qué es lo que es el principio de equidad? Hay dos tipos de equidad. Una, que el que consume más, el que se beneficia más paga más, o el que tiene más que pague más. Aquí el principio de equidad que se afecta es el primero, el que se beneficia más que pague más. Los que más consumen en relación con los impuestos que pagan recibirían un subsidio implícito y no voluntario de parte de los que menos consumen. Por otro lado, como segundo problema está el derroche de agua, que es el principio de eficiencia económica. Mucha gente usaría el agua para todo, porque no tendrían que pagar por ello, a pesar de que el agua tiene costo alternativo. Ahí se afecta el principio de eficiencia económica, sin duda.
y las empresas de agua potable no podrían autofinanciarse, con lo que perderían autonomía para determinar la mejor forma de proveer los servicios. Ese es el principio de autofinanciamiento. Estos tres principios van a estar presentes en la ley o el DFL 70, el decreto con fuerza de ley número 70 del año 88, que mencioné más arriba. Ahora, la segunda alternativa que uno tiene es dar libertad de precio. La justificación es que la mayoría de los sectores de la economía se rige por libertad de precios porque el agua potable va a ser distinto, los precios fijados pueden provocar escasez e ineficiencia. ¿Cuáles son los problemas de eso? Que también tiene problemas. El sistema de precios libres funciona cuando hay competencia, ya sea real o potencial. Potencial es cuando, por ejemplo, uno produce un determinado producto en Chile que se puede importar. Entonces uno nunca se va a poner más arriba del precio de importación. ¿Por qué? Porque está la competencia de que es posible importar y por lo tanto el precio no lo puedo subir más allá de ese precio. Ahora, en el caso de los monopolios naturales, el sistema no funciona tampoco muy bien. La libertad de tarifa llevaría precios muy por encima de los costos, sobre todo cuando la elasticidad de demanda es muy baja, como es el caso del agua potable, y en ese caso los usuarios reducirían su consumo más allá de lo que es económicamente conveniente desde el punto de vista social. Eso lo vimos en la clase de monopolio, así que no creo que sea necesario repetirlo. Ahora, por otro lado, la alternativa 3 es hacer fijación de tarifa. Entonces, lo que tengo acá es un ejemplo que ilustra las ventajas de fijar tarifa en el caso de un monopolio. ¿Cuáles son los supuestos? Estos son ejemplos súper simples. Costo por metro cúbico, 7 pesos. Y la demanda se rige por el siguiente esquema. Al precio de 10 se compra 1, al precio de 9 se compra 2, etc. Es decir, una demanda lineal tan simple como esta. Desde el punto de vista de la sociedad como un todo, ¿conviene producir el primer metro cúbico? Por supuesto, ya que los usuarios valoran dicha unidad en 10 pesos y el costo de producirla es 7 pesos. ¿Conviene producir el segundo metro cúbico? Por supuesto, ya que los usuarios valoran dicha unidad en 9 pesos y el costo de producirla es 7 pesos. ¿Conviene producir la sexta unidad? No, porque los usuarios valoran dicha unidad en solo 5 pesos y el costo de producirla es 7 pesos. Desde el punto de vista social, conviene producir 4 unidades exactamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se iguala el costo marginal con el precio. El costo marginal de una unidad adicional es 7 pesos y esa es la valoración en el margen de la última unidad. ¿Qué ocurre en el caso de un monopolio enfrentado a esta situación? Ahí está el caso, y al monopolista le va a convenir producir el primer metro cúbico, por supuesto, ya que obtiene 10 pesos por algo que le costó 7. ¿Le conviene producir el segundo? Sí, si produce una unidad, obtiene 10 pesos a un costo de 7 pesos, obteniendo una utilidad de 3 pesos. Si produce 2 unidades, debe vender a 9 pesos cada una, obteniendo un ingreso de 18 pesos y un costo de 14 pesos. Obtiene una utilidad de 4 pesos, un peso más que producir una unidad. Y el tercer metro cúbico ya no le conviene, ya que al vender 3 metros cúbicos obtendría ingresos totales por 24 pesos. ¿Por qué? Porque tiene que cobrar por cada una de las 3 unidades 8 pesos. Los costos totales serían 21 pesos y por lo tanto tendría una utilidad de 3 pesos menor que en el caso anterior. En definitiva, en el caso de un monopolio, conviene producir una cantidad menor a la óptima desde el punto de vista social y cobrar un precio superior al óptimo, también desde el punto de vista social. Ahora, ¿qué ocurre con la producción del monopolista si se fija el precio en 7 pesos por metro cúbico? Bueno, en este caso, el monopolista va a decir, ¿la primera unidad me conviene producirla? Sí, porque el costo es 7, el costo económico en todo caso, y el precio es 7. Por lo tanto, me cubre mi costo económico. Si quieren enredarse un poco, supongan que el precio lo fijan en 7,01 pesos. Entonces conviene porque el costo es 7 y el precio sería 7,01. La segunda
unidad también le convendría producirla, la tercera también, y la cuarta también estamos ahí justos, pero estamos ahí justos porque el precio era o sea, el máximo precio que están dispuestos a pagar es 7 pesos. Pero la quinta unidad ya no te conviene producirla por cuanto, aun cuando me dejen cobrar 7,01, nadie me la compraría. Tendría que bajar el precio a 6 para poder venderla y tendría que bajarla todas las unidades anteriores también. En consecuencia, conviene producir 4 unidades si es que el precio se fija en 7 pesos. Es decir, nos bajan el precio al monopolista y ellos producen más, no menos. Esto es un tema que también se debe haber tratado, pero tal vez no, en la clase que vimos monopolio. Ahora, ¿qué pasa con la producción del monopolista si se fija el precio en 3 pesos? Bueno, ahí el monopolista no produce nada. ¿Por qué? Porque se fijó demasiado bajo. El costo es 7, no hay ninguna posibilidad de vender a 3 pesos. ¿Se logra el óptimo social si no hay monopolio y existen precios libres? No, eso ya lo vimos. ¿Por qué no se fijan los precios en todos los casos donde hay monopolios, sean o no naturales? Porque hay que saber las estructuras de costo muy bien de las empresas para que no sea demasiado bajo el precio y porque hay formas mejores de mejorar la competencia, como ser, por ejemplo, en muchos casos, la apertura al comercio internacional. Si uno tiene un producto monopólico, como por ejemplo yo hago zapatos y tengo el monopolio de los zapatos, una posibilidad es que se fije el precio de los zapatos y la otra, es decir, se abre la importación de zapatos y cada uno compra lo que quiere afuera o lo que quiere adentro. ¿Se justifica la fijación de tarifa como mecanismo de redistribución de ingresos? En general no. ¿Por qué? Porque cuando uno fija para redistribuir ingresos, lo que termina pasando es que hay menos producción, no más. Ahora, volvamos a nuestras preguntas iniciales. ¿Cuáles son los criterios que hay detrás de la tarificación en Chile del agua potable? Son 4. Uno es eficiencia económica, el otro es autofinanciamiento, el otro es equidad y el otro es inteligibilidad. Voy a ver cada uno, qué se entiende por cada uno de estos principios. Por eficiencia económica, el principio básico para lograr eficiencia económica es cobrar en general un precio por unidad igual al costo marginal de producción. El costo marginal en el ejemplo anterior era 7 pesos por metro cúbico y se debía cobrar 7 pesos por metro cúbico. El segundo principio es autofinanciamiento. Esto significa que las tarifas deben cubrir los costos medios de largo plazo. Esto no siempre se da cuando se tarifica el costo marginal, como lo muestra el ejemplo siguiente. En este caso, y obviamente el gráfico no está muy bonito, el costo marginal igual a precio se logra en un nivel que es inferior al costo medio. Costo medio en la curva de abajo, digamos. Entonces, si uno cobrara el precio que iguala al costo marginal, no alcanzaría a cubrir los costos medios. Típicamente en un producto normal, que no es monopolio natural, donde los costos medios no son decrecientes en el área relevante, el igualar precio con costo marginal hace que se cubran los costos medios porque típicamente el precio, la demanda corta al costo marginal en la parte de arriba del costo medio, no en la parte de abajo del costo medio. Ese es el problema en este caso donde los costos medios son decrecientes, es decir, hay economías de escala, es decir, hay monopolios naturales, lo que hace que haya un problema de autofinanciamiento. No alcanzan a cubrirse los costos si uno tarifica a costo marginal. En este caso, el principio de autofinanciamiento se riñe con el principio de eficiencia económica. Esto, un ejemplo que puede ser útil en este caso, más real,
es el caso que me tocó analizar a mí el año 92 y que algunos de ustedes puede que conozcan, del túnel El Melón. El túnel El Melón se hizo a principios de los 90 y ganaron la licitación una empresa y podían cobrar hasta, de esa época, 3.000 pesos por pasar por el túnel. Eh, a mí con un profesor de la Escuela de Administración, que supongo que no le importará que diga el nombre, Andrés Ibáñez, nos tocó, una vez que ya habían ganado la licitación, asesorar a la empresa para ver cuánto debían cobrar el primer año. Obviamente nosotros dijimos, bueno, si pueden cobrar hasta 3.000 por cláusula de la licitación, que cobren 3.000, pero resulta que a ese precio no pasaba a nadie. Bueno, el problema que quiero tratar acá en todo caso es cuánto se cobra a los vehículos livianos, que fue la pregunta que nos hicieron, cuando el costo marginal de que pase un auto liviano es prácticamente cero. ¿Por qué es cero? Porque el, el, el pavimento está hecho para soportar camiones pesados. Y en consecuencia que pase un auto liviano a nadie le importa. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, hay que cobrar 1.500 pesos, que ese era el mejor precio que podían cobrar después de hacer un estudio de mercado, etc. Pero desde el punto de vista social, lo que habría convenido era cobrar cero. Desde un punto de vista de financiamiento, había que cobrar mucho más que cero, porque si no, ¿quién pagaba el túnel? Y en ese sentido había un problema entre el principio de eficiencia económica y el principio de autofinanciamiento. ¿Cuáles son las alternativas? Financiar el déficit con subsidios del Estado. Y dos, financiar el déficit con un cargo fijo adicional. Es decir, a todos les cobramos 100.000 pesos por tener agua en la casa y después le cobramos poquito por cada metro cúbico adicional. Y o ajustar las tarifas cuando la tarificación a costo marginal no permite el autofinanciamiento. Eso es lo que se hace muchas veces en las carreteras. Por ejemplo, hoy día se licita la carretera al que está dispuesto a cobrar lo menos posible por auto que pasa. En definitiva, la competencia no es en el mercado, sino que es una competencia por el mercado, porque es obvio que ahí hay un monopolio natural. Nadie puede hacer otro túnel del Melón al lado del otro túnel. Ahora van a hacer otro, pero de vuelta en vez. Entonces, no se trata de echar a competir dos túneles para ir al norte o viniendo del norte. Entonces, lo que uno hace es decir, bueno, esto se lo va a llevar la concesión el que esté dispuesto a cobrar lo menos posible. El nuevo sistema de tarifas, y digo el nuevo sistema de tarifas porque esto es nuevo en relación con lo que había antes del 90, optó por el tercer camino. Equidad es un tercer principio que dice que no debe haber subsidios cruzados ni entre regiones, ni entre usuarios, ni entre sectores, ni entre servicios. Esto es súper importante porque, tal vez les debería contar, a mí el año 91 yo estaba en una empresa consultora, trabajé 2 años de mi vida en una empresa consultora y siempre seguía haciendo clases, pero y que tenían que apoyar a los sendos regionales en el proceso cuando se dividió sendos en los sendos regionales, como les dije antes, y después estos iban a ser privatizados, estos sendos, había que hacerle clase sobre el nuevo sistema tarifario que iba a regir desde el año 90 o 91, creo que regió 90, a la gente, a los ejecutivos de los sendos regionales. Y una de las clases era sobre tarificación. Y esa me tocó darla a mí, por si acaso, en Antofagasta, en Puerto Montt, en Concepción. Uno para la zona norte, sur, sur y sur. Y uno de los principios que había era que no puede haber subsidios cruzados ni entre regiones, ni entre usuarios, ni entre sectores, ni entre servicios. Y obviamente la gente de Antofagasta con esto saltaba, porque
obviamente en Antofagasta el agua es mucho más cara que en Concepción o que en Puerto Montt. La pregunta es si corresponde cobrar más en Antofagasta que en Puerto Montt o que en Rancagua. Y la respuesta que se dio en esa oportunidad era sí. Si el agua potable es más cara en Antofagasta, se debe cobrar más caro en Antofagasta. Es como decir, bueno, si estamos en Chile y tenemos duraznos baratos, ¿deberíamos cobrar el mismo precio cuando los vendemos en Estados Unidos, en Chile que en Estados Unidos? Obviamente que no, porque a ellos tenemos que mandarlo. Es mucho más caro llegar con un durazno chileno, por supuesto, a Estados Unidos que comérselo acá. Lo mismo con el agua potable. El cuarto criterio es inteligibilidad, palabra menos inteligible creo que no existe. Pero la idea es que el sistema de tarifas se entienda, de tal forma que entregue señales clave para la asignación de recursos. Uno no puede decir la tarifa es igual a la pendiente del cerro de donde se saca el agua multiplicado por 8. Eso no lo entiende nadie. Entonces uno dice, tiene que haber un cobro fijo, un cobro variable. Eso la gente lo entiende y ese era uno de los principios que había en esa oportunidad. Ahora, ¿cómo se fijan las tarifas? Lo primero es que las tarifas se fijan según el servicio. Existe la producción de agua potable, la distribución del agua potable. La producción de agua potable es producirla, echarle cloro, qué sé yo. Distribuirla es llevarla hasta tu casa, recolectar el agua servida, de sacarla de la casa y disponer del agua servida al final. Para cada uno de estos servicios deberían calcularse, se tienen que calcular los costos pertinentes y se cobran por separado. Después se suman, pero se cobran por separado. El esquema básico para el cálculo de la fórmula tarifaria consiste en varios pasos. Uno, se debe estimar la demanda. ¿Qué demanda va a haber en el futuro, en los próximos 30 años o lo que sea? ¿Cuál va a ser la demanda por agua potable en la zona de concesión? Ahí la Superintendencia de Servicios Sanitarios hace una estimación de cuál va a ser la demanda. Las empresas concesionarias también hacen su estudio para poder apelar en caso de que no les parezca bien lo que les está diciendo la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Después tiene que venir un plan de expansión. Si uno cree que va a aumentar la demanda mucho, lo más probable es que haya que hacer inversiones nuevas y esas hay que meterlas en la tarifa. Después hay que ver los costos incrementales de desarrollo. Eso significa ver el costo fijo mensual por cada cliente, que puede tener costos de operación y mantención asociados, que estos son costos por cliente. Es decir, por ejemplo, el mandarle la boleta da lo mismo si es un cliente grande o un cliente chico, si consume 10 litros de agua o 20 metros cúbicos de agua al mes. Todo lo que es gasto de administración y gasto de comercialización se ponen fijo mensual por cliente. Después hay un costo fijo mensual por arranque y por unión domiciliaria, lo que vienen los medidores en definitiva. Ahí hay un costo de operación y mantención del medidor que no dependen del volumen consumido o descargado. Aquí hay una cosa que es interesante, que el sistema tarifario supone que el agua que entra a la casa es la misma agua que sale de la casa. Obviamente queda entre medio, pero lo más probable, y daría lo mismo suponer eso si es que hay una cierta proporcionalidad entre lo que entra y lo que sale. Si uno cree que tiene una salida distinta a la entrada en términos de proporción, como por ejemplo el caso podría ser de una cancha de golf, que le entra mucha agua pero no bota nada de agua. En ese caso tiene que tener un medidor de entrada y un medidor de salida. Eso se hace cuando el cliente lo pide, obviamente a cargo del cliente. Después
hay costos variables por metro cúbico, en periodo de punta y en periodo de no punta. En periodo de no punta solo se incluyen los costos de operación y mantención, y la punta es la que define el costo de inversión, porque es la que justifica el costo de inversión. Si yo no tengo un periodo donde haya un consumo enorme, entonces eh, ahí el costo sería parejo, punta y no punta. Pero si tengo un periodo que es mucho el consumo en relación con el otro consumo, por ejemplo, invierno versus verano, la inversión nueva se paga con lo que uno paga en periodo punta. Una vez que tenemos todo esto, calculamos las tarifas eficientes, que van a incluir un cargo fijo mensual por cliente, un cargo fijo mensual por arranque, un cargo fijo mensual por unión domiciliaria, un cargo fijo por metro cúbico en periodo punta, un cargo variable por metro cúbico en periodo punta, un cargo variable por metro cúbico en periodo no punta. Acordémonos que el periodo punta incluye el costo de inversión, porque es el periodo punta el que justifica el tener que hacer las nuevas inversiones. Si no tuviera un periodo punta no habría que hacer nuevas inversiones. Por otro lado, de ahí se calcula, después de eso se calcula el costo medio a largo plazo. Y se ajusta el costo medio hacia el costo medio a largo plazo por aporte tercero, voy a hablar después de eso. Y las tarifas de autofinanciamiento es, si el costo incremental de desarrollo difiere del costo medio a largo plazo, se aplica un ajuste porcentual igual a cada uno de los cargos considerados. Es decir, al cargo fijo mensual por cliente, por arranque, por unión domiciliaria, por metro cúbico de punta, por metro cúbico de no punta, en cada uno de los servicios, es decir, producción, distribución, recolección y disposición final. En otras palabras, tenemos 5 por 4, 20 cargos fijos, entre fijos, variables por servicio, etc. Y si con eso no da para cubrir el costo medio a largo plazo, se multiplican todos estos valores por un factor único para que el costo medio a largo plazo se cubra. En relación con el ajuste de costo margen medio a largo plazo por aporte tercero, por ejemplo, si algunos son reembolsables y otros no reembolsables, pero supongan que ustedes hacen un proyecto grande de un condominio de 40 casas y la compañía de agua potable los obliga probablemente a hacer un aporte en términos de hacer las cañerías o hacer los hoyos, etc. Bueno, ese aporte en algunos casos va a ser reembolsable y en otros casos no, pero lo que corresponde, si es que ustedes lo aportan y no se los reembolsan la compañía no les puede cobrar tarifa por eso que el condominio aportó. Nadie puede generar renta de cosas que no son de él, o que no las puso él. Entonces hay que ajustar el costo medio a largo plazo por el aporte de terceros. En este punto cabe la pregunta, bueno, ¿y cómo se calculan los costos? Porque una cosa es decir que se van a calcular los costos según servicio, si es de recolección, de producción, de disposición final o de distribución. Y otra cosa es decir, bueno, ¿y cuál es el costo? Es que se estima la demanda. Pero esa es la demanda. ¿Cómo calculo los costos? Bueno, la ley lo que dice es que se debe hacer para cada área de concesión un modelo, una empresa modelo. Sobre el concepto de empresa modelo. La empresa modelo es una empresa imaginada que se construye para cada área de concesión y trata de ver cuál es la forma más eficiente de producir el agua potable en la zona específica.
Entonces calcula los costos del agua potable, calcula los costos de potabilizar el agua cruda primero, después el agua potable, después cuánto cuesta distribuirla, cuánto cuestan las cañerías, cuánto cuesta todo. Y de ahí salen los cálculos. Ahora, esa empresa modelo, cuando saca el estudio tarifario, y esto es una vez cada 5 años, la empresa concesionaria puede cuestionar los distintos parámetros de dicha empresa modelo. Por ejemplo, si la empresa modelo dice que los medidores duran 4 años, la empresa concesionaria, o sea, si la Superintendencia de Servicios Sanitarios dice que en su modelo de empresa los medidores duran 4 años, la empresa sanitaria puede decir, perdonen, pero en realidad los medidores duran 3 años, duran mucho menos y por lo tanto los costos son mayores. Ahora, si no se pone de acuerdo la empresa sanitaria con con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el órgano estatal, esto va a un arbitraje, donde hay un perito nombrado por la empresa, otro perito nombrado por la superintendencia y otro perito nombrado de común acuerdo. Entre ellos tres tienen que resolver las diferencias una por una, si es que no llegaron a un acuerdo en la primera instancia. Tienen que resolverlas una por una. A mí me tocó participar en una hace varios años, donde había 250 discrepancias. Y hoy día, cuando se discrepa, o sea, cuando hay que ir a arbitraje, típicamente hay más de, creo que están como en las 1000 discrepancias. Todo se discrepa. Y no por mala fe, sino que y no por negociación, sino que porque la verdad es que hay posiciones distintas muchas veces de cuánto cuesta el agua. Por ejemplo, a mí no me tocó, pero en el norte, ¿cómo se toma el precio del agua cruda? ¿Se toma en el mercado del agua potable rural o se toma el costo de la desalinización? Es un tema que no es fácil de resolver. No voy a decir cuál es mi posición, pero claramente ahí hay un tema más o menos fuerte. O puede ser un tema más o menos fuerte en Antofagasta. En otras partes serán otras las discrepancias. Ahora, a mí me tocó también el mes de junio del año pasado, de este año en realidad, me pidieron ir al Senado, a la Comisión de Obras Públicas, me parece que fue, a ver o a conversar sobre una propuesta que había en el Congreso de modificaciones al reglamento de tarificación de agua potable. Me tocó tratar el tema de la tasa de costo de capital, que ha estado mucho en los diarios, aunque ustedes no lo hayan visto, y el tema de los servicios no regulados. En eso me concentré. ¿Qué es lo que pude decir o qué es lo que considero que es válido? Bueno, la tasa de costo de capital, el artículo 5 del reglamento decía: la tasa de costo de capital corresponderá a la tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile para sus instrumentos reajustables en moneda nacional de plazo igual o mayor a 8 años, más un premio por riesgo que no podrá ser inferior al 3 ni superior al 3,5. A ver, explico. La tasa de costo capital es qué rentabilidad le vamos a dar al capital, a las inversiones, en la empresa modelo. Entonces, si uno tiene una tasa del Banco Central que es libre de riesgo, en definitiva los que se llaman los BCU, a 10, 20 años, eso es un instrumento libre de riesgo. Pero como hay una prima por riesgo, esa prima no puede ser inferior a 3 ni mayor a 3,5%. Eso lo dice la ley. El premio por riesgo será determinado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y en todo caso, la tasa de costo de capital, que es la suma de estas dos, la tasa libre de riesgo más la prima por riesgo, no puede ser inferior al 7%. Eso está en la ley.
del año 1988. Les puedo decir que la tasa de costo capital hoy día ustedes la ven súper baja en UEF, digamos, como que está en el 2%, en el 2,5%. En la época, cuando yo era alumno, la tasa social de descuento era 17%, porque no había plata por ningún lado. Y en UEF, 17% anual. Y ponerle un 7 como mínimo era una garantía para el inversionista de que iba a tener alguna rentabilidad en caso de que los beneficios se fueran muy para abajo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la tasa de costo de capital? Bueno, el BCU, es decir, la tasa libre de riesgo, en el año 2002, y no tenía cifras más atrás, por eso no las puse, estaba entre el 3,5 y 4%. Ahí aparece como que hoy día está en el 1%. O sea, del 4 nos fuimos al 1. Por otro lado, ahí están los números. La tasa de retorno promedio ha caído en alrededor de 2,7 puntos, de 2,7% en los últimos 15 años. La tasa de costo de capital se utiliza para descontar los flujos de ingresos y costos de las empresas, refleja la rentabilidad de la inversión, más el premio por riesgo. En las últimas décadas, la tasa de costo de capital ha sido 7%. En la última década. Ello por cuanto la tasa de interés libre de riesgo ha caído fuertemente. El premio por riesgo de la industria de servicios sanitarios es difícil de determinar, pero no queda claro que la industria se haya hecho menos riesgosa en las últimas décadas. Una cosa es la caída de la tasa libre de riesgo y otra es la evolución de los premios por riesgo. Si ustedes se fijan, la propuesta, vuelvo a la transparencia anterior, no puede ser inferior esa prima por riesgo a 1 ni superior a 1,5. Antes era entre 3 y 3,5, lo bajaron de 1 a 1,5. La verdad es que una cosa es que la tasa libre de riesgo haya bajado en los últimos años, pero otra cosa es que la tasa por riesgo tenga que cambiar en la misma forma. Mal que mal, no queda claro, a mi juicio, que la industria se haya hecho menos riesgosa en las últimas décadas. De hecho, hay bastantes riesgos. Uno de los riesgos, uno de los cuales es el riesgo de que te exijan cada vez más o que tengas una sequía. Una sequía es un riesgo enorme, etc. Al fijar un mínimo, hoy 7%, es una forma de disminuir el riesgo de tasa de interés. Si se aprueba el texto propuesto, la tasa de costo capital bajaría a menos de 3%, BCU 1,5 o menos y premio por riesgo 1,5 máximo. Es decir, se baja del 7 al 3%. Ahora, si un activo que dura 35 años, horizonte normal de duración de acuerdo con el reglamento del DL70, rinde inicialmente 7% anual sobre el valor de compra y luego rinde solo 3%, entonces el valor de dicho activo cae en un 40%. Habría un importante deterioro de activos en las empresas sanitarias y lo anterior implica una caída en el valor de los fondos de inversión, incluidos los fondos previsionales. Yo estoy metido en el tema de los seguros, así que puse eso, el tema de la previsión. Digamos. Ahora, ¿por qué digo lo que dije aquí? Por ejemplo, si uno le pone una tasa del 7% a un activo, siendo que la tasa de mercado es 2%, o baja al 2%, bueno, si uno baja al 2% después, lo más probable es que el valor del activo caiga mucho, porque rindiendo el 7 baja el valor. Pero es más que eso. El que se lleva la ganancia de una tasa alta no es el actual dueño del activo, sino que es el dueño del activo al momento en que dicha tasa se fijó. En otras palabras, si un inversionista extranjero, por ejemplo, o chileno, se compra una sanitaria hoy, no va a exigirle un 7%, va a exigirle, por ejemplo, un 4%, o un 6%, o un 5%. Le va a exigir menos que el 7%.
Por lo tanto, va a estar dispuesto a pagar más por ese activo. No sé si se entiende, pero va a pagar más por el activo y el que se va a llevar el mayor precio va a ser el que venda, no el que compra, que es la sanitaria nueva. Ahora, ¿cuál es la recomendación que di ahí? Mantener la fórmula de cálculo de tasa libre de riesgo, esto no se modifica en la propuesta. Fijar una tasa mínima de rentabilidad, tal vez no el 7, pero un poco menos. Pero menos, digamos. Menos, pero fijar la tasa mínima de rentabilidad. Fijar un rango para la prima por riesgo consistente con el riesgo del negocio. Y en relación con estas dos últimas recomendaciones, encargar un estudio a centros especializados antes de la fijación definitiva. Cosa que yo creo que no se hacía en esta propuesta. Y por último, una cierta gradualidad. Ahora, el otro punto que quiero tocar es el de servicios no regulados. Y hay servicios, por ejemplo, como les dije antes, nosotros tenemos la producción de agua potable, la distribución de agua potable, la recolección de las aguas servidas y la disposición final de aguas servidas. Supongan, y eso tiene un costo y uno sabe cuáles son los costos. Ahora, la ley dice que si por razones de indivisibilidad de los proyectos de expansión, estos permitieran también satisfacer total o parcialmente demandas previstas de servicios no regulados que efectúe el prestador, se deberá considerar solo una fracción de los costos correspondientes para efectos del cálculo de las tarifas. Dicha fracción se determinará en concordancia con la proporción en que sean utilizados los activos del proyecto por los servicios regulados y no regulados. Y la modificación de esa parte del reglamento en que se deberá descontar a favor de la tarifa final el equivalente a una proporción del 50% de las utilidades que el prestador perciba por concepto de servicio no regulado, y en el caso del agua servida se descontará el 80%. En otras palabras, si con las aguas servidas yo puedo procesarlas de tal forma que puedan ser abono o regar predios agrícolas, si gano plata en ese negocio, que obviamente no estaba dentro de la ley de tarifas de agua potable, digamos, el 80% de esa utilidad se la tengo que pasar a tarifa. Eso es lo que decía la propuesta. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor de esa propuesta? Y ahí hay una revista de la Andrea Butelman del 2017. Ella dice, no existe argumento alguno para que ella es economista por si acaso, de nuestra querida escuela también. No existe argumento alguno para que la empresa esté usando recursos financiados por las tarifas para proveer otros servicios sin que los consumidores se vean favorecidos con ello. 2. Lo más eficiente es tipificar formalmente en la norma los aspectos centrales del cálculo de los descuentos, evitando la ambigüedad que hoy existe en la literalidad de la ley que hace referencia a la proporción en que sean utilizados los activos. Efectivamente, hoy existe ambigüedad en la determinación de la proporción en que sean utilizados los activos. La misma ambigüedad subsistiría al tratar de determinar la utilidad de los servicios no regulados. ¿Cuáles costos se van a considerar en el cálculo de la utilidad? Mientras mayor es el porcentaje que se va a tarifa, 80% en el caso de agua servida, menor va a ser el incentivo de crear servicios no regulados. O sea, si a mí me dicen, oye, si vendes algo adicional, eso no es tuyo, sino que es de nosotros, como que es difícil que a mí eso sea un suficiente incentivo para hacerlo. Ahora dice, la ley señala, si por razones de indivisibilidad de proyectos de expansión, se entiende que si la empresa modelo no considera proyectos con indivisibilidad, entonces no procede que el servicio no regulado financie parte de las tarifas. En otras palabras, la empresa modelo, ¿qué significa un proyecto con razones de indivisibilidad? Por ejemplo, tengo que hacer un tranque y el tranque tiene que tener mínimo 1000 metros cúbicos de capacidad. ¿Por qué? Porque no existe otra posibilidad. Y resulta que los 1000 metros cúbicos de capacidad no existen más chicos. Ahora, suponte que yo necesito de ese estanque, no los 1000 metros, sino que para el servicio de agua potable necesito 800. ¿Puedo vender los otros 200? Si la empresa modelo no considera proyectos con indivisibilidad,
entonces no procede que el servicio no regulado financie parte de las tarifas. Es decir, si la empresa sanitaria, para poder abastecer un negocio no regulado, decide ampliar la capacidad instalada por encima de lo regulado, entonces no debería ser sujeto de cobro de un porcentaje de sus utilidades. Si la empresa decide vender, por ejemplo, las aguas servidas a un tercero y para ello requiere hacer algunas inversiones específicas, no se ve por qué deberá contribuir parte de dicho negocio para disminuir las tarifas de los servicios regulados. Ahora, en relación con el argumento que la empresa no podría usar recursos financiados por las tarifas para proveer otros servicios sin que los consumidores se vean favorecidos con ello, se debe considerar la diferencia que existe entre una empresa modelo y una empresa real. Por ejemplo, supóngase un activo que dura 4 años y se usa intensamente para negocios regulados y no regulados. El mismo activo duraría 10 años si solo produjera servicios regulados. La empresa modelo, que considera solo el negocio regulado, haría durar el activo por 10 años y la tarifa ya estaría reducida. En otras palabras, supongan que los medidores, vuelvo a los medidores, lo normal es que si se usaran solo para las tarifas de agua potable, para el agua potable, se usan 10 años, durarían 10 años. Pero como hay un negocio no regulado, extra, estos duran 4 años. Bueno, ¿qué es lo que considera la empresa modelo en la fijación de tarifa? Bueno, la tarifa de la empresa, o sea, la tarifa consistente con que el medidor dura 10 años, es decir, una tarifa más baja que la que realmente es. Ahora, si la empresa la usa y le duran 4 años, ella va a tener que reponerlo. Y no es un costo eso. El costo son consistentes con que duren 10 años. Por lo tanto, va a tener que tener 2 veces y media la cantidad de medidores y eso lo va a tener que cubrir la propia empresa, ganando, por supuesto, los ingresos provenientes del servicio no regulado que está vendiendo gracias a esa rotación más alta. No sé si hay alguna pregunta, pero esas las dejo para el foro que vamos a tener el viernes. 1.000.000 de gracias por todo y nos vemos el viernes.